Estudio de la doctrina de la iglesia. Amén. Ahí pueden ver ustedes, estudio de la doctrina, eclesiología, que es la doctrina de la iglesia. En estos versículos que hemos dado lectura, el Señor menciona por primera vez a sus discípulos la palabra iglesia. Usted la ve desde Mateo, desde el inicio, no ve esa palabra iglesia. Pero el Señor le promete al apóstol Pedro fundar una iglesia sobre una piedra. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. Amén. Esto lo dice en base a que él observa a los hombres de aquella época. Lo vieron al Señor obrar, lo vieron al Señor actuar, y en ellos habían algunas inquietudes y conclusiones. Algunos de ellos decían que él era un gran profeta. Otros decían que Jesús era Juan el Bautista. Otros creían que Jesús era el profeta Elías. Entonces el Señor reúne a sus 12 discípulos y les dice: ¿quién dicen las gentes que es el Hijo del Hombre? Entonces los discípulos dicen: unos dicen que tú eres Juan el Bautista, otros dicen que tú eres Elías, otros dicen que tú eres un gran profeta. Pero el Señor quiso saber qué pensaban ellos de él. Les dijo: ¿y vosotros quién diceis que es el Hijo del Hombre? Entonces se levanta uno, porque creo que se quedaron mirando entre los 12 con la inquietud, pero se levanta el apóstol Pedro y se va dirigiendo hacia donde está Jesús. Le dice: tú eres el Cristo, tú eres el Hijo del Dios viviente. Aleluya. En otra palabra le está diciendo: tú eres Dios. Y el Señor Jesús, viéndolo a Pedro, le dice: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Y el Señor le da como un encargo a Pedro. Le dice: yo también te digo que tú eres Pedro. La palabra Pedro en el idioma griego quiere decir Petra, que quiere decir piedra pequeña. Amén. Cuando él le dice: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Amén. No se estaba refiriendo al nombre de Pedro, sino al nombre de Cristo, porque Cristo quiere decir roca. El apóstol Pablo, escribiendo a los Corintios en el capítulo 10, él les dice que todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca que los guiaba, y la roca era Cristo. Amén. Y el Señor dice: sobre esta roca edificaré mi iglesia. O sea, Cristo es el fundamento de la iglesia. Amén. La iglesia no la podemos encontrar en otra parte. No la puede fundar a la iglesia Guillermo Smith. No, Guillermo Smith es el fundador de la iglesia de los mormones, o Miller Smith, ¿verdad? José Smith es el fundador de los mormones. Guillermo Miller, en cambio, es el fundador de la iglesia de los testigos contra Jehová. Amén. Elena de Witt, en cambio, es la fundadora de la iglesia de los santos de los últimos días, o de los adventistas, por ahí. Elena de Witt, ¿sí o no, hermano? Usted que estudió poco. Elena de Witt es la fundadora, pero el fundador de esta iglesia,
no es Guillermo Miller, ni José Smith, ni Elena de Witt. El fundador de esta iglesia es Cristo Jesús. Él es el fundador de esta iglesia. Por eso el texto que leíamos dice: sobre esta roca edificaré mi iglesia. Si usted está fundado sobre esta roca, usted está bien. Usted está en la iglesia verdadera. Aleluya. Por ahí están los hermanos que fundó William Branham. Ellos son los hermanos de la trompeta séptima, de la voz del ángel de la trompeta número 7. Dice que ellos son de ese ángel que ellos salieron, que William Branham es el ángel número 7. Mire, si hay doctrinitas por ahí, pero esta mañana vamos a ver la doctrina de la iglesia. ¿Cuánto le damos gloria a Dios? Por ahí se levantó un personaje llamado José Luis de Jesús Miranda. ¿Cuántos lo escucharon? José Luis de Jesús Miranda decía que él era Jesucristo. ¿Se acuerdan? Andaba por Chile, por Colombia, por muchos países. Tenía más de 60 países donde él tenía la sede. La iglesia de él tenía las siglas: salvos, siempre salvos. José Luis de Jesús Miranda decía que no importa pecar, usted puede pecar, ya Cristo llevó el pecado. En eso se fundamentaba. Entonces él tenía mucha gente, muchos seguidores, miles de seguidores que lo seguían a José Luis de Jesús Miranda. José Luis de Jesús Miranda era el fundamento de los cristianos salvos, siempre salvos. Por último, a todos los seguidores les hizo poner una marca en su mano, que era el 666, diciendo José Luis de Jesús Miranda que el 666 es el número de la prosperidad, es el número del éxito, es el número de la riqueza. Entonces todos los seguidores tenían marcado en sus manos el 666. Amén. Pero ese no es todavía la marca de la bestia. No. La marca de la bestia sucederá cuando Cristo ya levante a su iglesia, que la fundó sobre esta roca que es Cristo. Dele gloria a Dios los que están en ese fundamento. Aleluya. Y vamos a leer un versículo bíblico que nos va a dar más fuerza. Salgan un momento de ahí, nos vamos a Hechos capítulo 4, el versículo 12. Tomen sus Biblias, aprendamos la Biblia, hermanos amados. Hechos 4:12 nos dice así la Biblia: Hechos capítulo 4 verso 12 dice así: y en ningún otro hay salvación. Usted no se puede salvar de ninguna otra manera. Que la virgencita, que el curita, no. La Biblia es clara. La Biblia le enseña. Por eso estamos esta mañana en una enseñanza de la palabra. Dice la Biblia: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Pero ¿cuál es ese nombre? Retrocedámonos al versículo 11. El versículo 11 dice, ¿qué dice el 11? Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores. Le dice a los fariseos, le dice el Señor, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Los que saben de arquitectura, de construcción, ellos deben de saber cuál es la cabeza del ángulo en una construcción. El Señor dice que este Jesús es la piedra reprobada. No la quisieron aceptar los fariseos, los saduceos, los herodianos.
Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, dice el verso 12. Vamos al 12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Amén. Demos gloria a Dios. Y para que tengamos una mayor fuerza en nuestra fe, vamos a otro versículo. Efesios 2:20. Abran su Biblia, por favor. Efesios capítulo 2. Bien está el de comunicaciones. Ahí está bien, ya, rapidito me puso el texto. Hace un ratito se me demoró, pero vamos, ahorita ya está eficiente. Dice Efesios 2:20. ¿Ya lo tienen? Edificados. ¿Sobre qué? Sobre el fundamento. ¿De quién? De los apóstoles y profetas. Amén. Siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. ¿Dónde está Jesucristo como fundamento? Esa es la iglesia verdadera en este mundo. No hay otra iglesia. Esa es la iglesia verdadera. Usted estaba buscando la iglesia verdadera, ha llegado al lugar correcto. Amén. Y vamos a explicarles un poquito. Dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles. ¿Cuál era el fundamento de los apóstoles? Era Jesús, ¿sí o no? Ellos salían a predicar y hablaban del nombre de Jesús. Lo vieron a un paralítico y dijeron: no tenemos oro ni plata, pero lo que tenemos te damos. En el nombre de Jesucristo, levántate, le dijeron al cojo. Y el cojo se levantó. Y ellos hablaban de Jesucristo. Pablo fue el gran misionero, el hombre que escribió como 13 cartas paulinas, hablándonos de Cristo, hablándonos de la conducta cristiana. Entonces nos damos cuenta aquí que los apóstoles, su fundamento era Jesucristo. Él, lo que dijeron ellos, creían ellos. Nosotros creemos también y vamos edificándonos sobre ese fundamento. Nosotros creemos como creyeron los apóstoles. Nosotros creemos como creyeron los profetas. Tenemos en la Biblia ¿cuántos profetas mayores? ¿Sí se acuerdan cuántos profetas mayores tenemos? Tenemos 5: Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y Daniel. Todos estos profetas nos hablaron de Cristo también. ¿Se acuerdan? Isaías nos habló de Cristo. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Isaías nos habla mucho. Por eso Isaías se lo llama el profeta mesiánico. Es el que más habló de Cristo. Pero también tenemos profetas menores, creo que son como 11 o 12, ¿verdad? ¿Sí se acuerdan quiénes son? Daniel termina el último profeta mayor. De ahí sigue Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, ¿qué más? Ageo, Zacarías y todos estos profetas son profetas menores. Y ellos también nos hablan acerca de Cristo. Por eso la Biblia dice: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Amén. Entonces vamos a salir de ahí y vámonos al estudio para seguir viendo, porque apenas estamos en la primera diapositiva. Amén. A ver, por favor, comunicaciones, eficiencia. La primera, la que estaba.
Vemos aquí entonces eclesiología, el estudio de la doctrina de la iglesia. Estudio de la doctrina, eclesiología, que es la doctrina de la iglesia. Eclesiología quiere decir la iglesia. Eclesiología es el estudio de la iglesia. Pero esta iglesia tiene una enseñanza. Por eso dice la doctrina. Vamos a ver la doctrina de la iglesia. ¿Por qué decimos doctrina? Y ahora sí vamos a la siguiente diapositiva, donde vemos como plataforma de salida la Biblia. La Biblia es la palabra de Dios. La palabra de Dios y la doctrina. La Biblia contiene una cantidad de enseñanzas, pero todas apuntan a la iglesia. Todas apuntan a la salvación. Todas nos muestran la venida de Jesucristo. Por eso tenemos nosotros que toda doctrina y enseñanza tiene que salir de la Biblia. Amén. La Biblia es nuestro manual de instrucción. Usted aquí me puede traer una Biblia de católica. Con esa yo le puedo enseñar esta mañana, no importa. Y puede traer una iglesia de los testigos contra Jehová. Con esa mismo le enseño a usted. Aunque claro, me van a faltar unos versículos. Los testigos contra Jehová le tienen sacado 26 versículos a esta Biblia. Y ellos tienen un juicio de parte de Dios. Porque cualquiera que quitare una de las palabras de esta profecía, Dios también quitará su parte del reino de los cielos. Así dice la palabra. ¿Qué dicen ustedes? Amén. La Biblia es nuestra plataforma, de ahí salimos. Siga por favor. ¿Qué quiere decir la palabra doctrina? La palabra doctrina viene del latín, que es un conjunto coherente de enseñanzas o instrucciones que pueden ser un conjunto de enseñanzas basadas en un sistema de creencias sobre una rama de conocimiento, campo de estudio o ciencia concreta, principios o posiciones respecto a una materia o cuestión determinadas, un sistema de postulados científicos o no, con la pretensión de validez general o universal. Para resumir, la palabra doctrina quiere decir enseñanza. Amén. Enseñanza. O también podemos decir que la doctrina es un conjunto de enseñanzas sistemáticamente o sistemáticas para poderla compartir a la iglesia. Usted dice, pastor, háblenos del perdón, y vamos a coger la doctrina del perdón. Pastor, háblenos del amor. Cogemos una Biblia, un versículo y hablamos acerca del amor. Háblenos, pastor, háblenos acerca de la reconciliación. Tenemos un tema de la Biblia y le damos la enseñanza de la reconciliación. Es una doctrina de la reconciliación. Entonces en la Biblia tenemos doctrinas sistemáticas o enseñanzas que las podemos enseñar sistemáticamente bajo la palabra del Señor. Siguiente diapositiva. En el ámbito jurídico, la palabra doctrina es la idea de derecho que sustentan los juristas, los abogados, los jueces. Si bien no originan derecho directamente, es innegable que en mayor o menor medida influyen en la creación del ordenamiento jurídico. Ellos se basan a la ley del derecho y en base a eso ellos dictan una sentencia. Entonces esa también es una doctrina, una enseñanza sobre el derecho. ¿Cuántos de aquí han estudiado derecho? Ninguno hemos estudiado, pero bueno, el derecho es la doctrina jurídica. Bien, esa es la enseñanza y hay muchos tomos, enciclopedias sobre el derecho.
Aquí tenemos un personaje, un presidente, James Monroe, en 1758 a 1831, justificó la expansión en el continente frente a la presencia de las potencias europeas con la llamada doctrina Monroe, resumida en la fórmula América para los americanos. Sacó su libro también acerca de lo que es América para los americanos. Entonces, este presidente hizo esta presentación y la llamó la doctrina Monroe en 1923. Toda enseñanza puede ser una doctrina, pero en esta mañana estamos hablando acerca de la doctrina ¿de quién? De la iglesia. Gloria a Dios. Continuamos, por favor. ¿Qué tiene que ver el Espíritu Santo en esta enseñanza? El Espíritu Santo y la sana doctrina. El Espíritu Santo es el motor de la enseñanza. El Espíritu Santo es el inspirador. El Espíritu Santo es el que mueve. El Espíritu Santo es el que convence de pecado, de justicia y de juicio. O sea, el Espíritu Santo es tan necesario dentro de la iglesia. En la iglesia debemos tener esos movimientos espirituales, esos movimientos, aleluya, pentecostales. Cuando usted ve a un hermano que alaba, que adora, que llora, que siente, no está llorando, hermano. Es el poder del Espíritu Santo el que lo está tocando. Amén. Han habido veces que nos hemos sentido tocados, se nos han ido las lágrimas, no de tristeza, de gozo, de alegría, porque el Espíritu Santo es Dios mismo. Amén. El Espíritu Santo es Dios mismo. Bendito es el nombre de Jesús. Por eso el Espíritu Santo ha inspirado para que se escribiera la Biblia. Vemos que comenzó en rollos la Biblia y ahora tenemos la Biblia online, la sana doctrina. Usted en la Biblia, usted en su celular puede leer la Biblia. Amén. En su tablet, en su computadora, usted tiene la Biblia para informarse acerca de lo que nos dice Dios en su palabra bendita y conocer acerca de la iglesia. Muy bien, entonces continuamos, por favor. Y aquí quiero explicarles y presentarles una pequeña idea de temas que hay en la iglesia, temas que hay en la Biblia. Por ejemplo, el tema de bibliología se lo conoce como el estudio de la Biblia. Bibliología es el estudio de la Biblia. Vamos a ver cuántos testamentos tiene la Biblia. 2, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. ¿Cuántos libros tiene el Antiguo Testamento? Tiene 39 libros. ¿Cuántos libros tiene el Nuevo Testamento? 20. Esto nosotros tenemos que saberlo muy bien como cristianos apostólicos del nombre de Jesús. Cuando usted le pregunten, para saber si usted sabe leer, diga las vocales. ¿Quién de nosotros aquí no se sabe las vocales? ¿Sí o no? A ver, dime las vocales, por favor. Ve, ese niño ya sabe. A, E, I, O, U, dice. Facilito. Está pequeño. Por ahí dijo otro. ¿Quién dijo A, E, I, O, U? Las vocales, por favor. Es pequeñito. ¿Qué quiero decirles con esto? Que nosotros, como creyentes de esta iglesia, tenemos que saber el estudio de la Biblia como las vocales. A ver, algún hermano que se me ponga de pie y me diga los libros del Antiguo Testamento, los 5 libros conocidos como los libros del Pentateuco. A ver, ahí está, Luigi Palma, ponte de pie. Amén, muy bien, muy bien.
Un hermano que me diga los libros de historia del Antiguo Testamento. A ver, vamos a ver. ¿Quién dice yo? ¿Se da cuenta cómo estamos atrasados en el estudio? A ver, hermana, dice yo. A ver. Hermana Jenny, te dice yo. Estamos atrasadísimos. Yo como profesor de un magisterio me saco 0. El niño, el maestro de ese niño se saca 20. Yo me saco 0 en la iglesia. ¿Por qué? Que no saben ustedes los libros de la historia. Pero esta mañana los quieren aprender. Los libros históricos son, después de los 5 libros del Pentateuco, tenemos libros de historia, que es Josué, Jueces, Ruth, Primera de Samuel, Segunda de Samuel, Primera de Reyes, Segunda de Reyes, Primera de Crónicas, Segunda de Crónicas, Esdras, Nehemías y Esther. Todos esos libros son libros de la historia. Cómo vivieron nuestros israelitas en el Mar Rojo, cómo vivieron después que salieron de Egipto, las tragedias que pasaron, cómo ellos pidieron un rey. Danos un rey como los demás pueblos. ¿En qué parte de la Biblia comienzan ellos pidiendo rey? Si usted es bíblico, más rápido levanta la mano. Pastor, en Primera de Reyes. Ya está. ¿En qué libro de la Biblia es que ellos no tenían rey? Levanta la mano. Jueces, Josué y Jueces. No tenían rey. Cada quien hacía lo que bien le parecía. Así dice la Biblia. Todo eso tenemos que saber, hermana Dayanita. Todo eso hay que saber nosotros como estudiantes de la palabra. Pero si no sabemos, estos niños nos están dejando es el polvo. Porque ese chiquitico de ahí sabe decir A, E, I, O, V. Eso quiere decir que un cristiano recién convertido ya tiene que saber eso como él. Peormente ya un hermano que tiene 10 años en la iglesia. ¿Cuántos años tienes, hermano Aguavín? 6. Dinos por favor los 5 libros poéticos de la Biblia. Ponte de pie. No sabe, vea, ve. Los 5 libros poéticos de la Biblia son Job, Salmo, Proverbio, Eclesiastés y facilito. ¿Cómo le parece? Fácil. Pero como estamos en un domingo de escuela dominical, me tomo este tiempo para poderles explicar. Ya vimos los 5 libros de los profetas mayores, ya vimos los 12 libros de los profetas menores y completamos la Biblia del Antiguo Testamento. ¿Cuántos libros son? 39 libros. La Biblia en el Antiguo Testamento está dividida en 5 partes. ¿Cuáles son? Mana Rosita, míreme la mano. Las 5 divisiones de la Biblia en el Antiguo Testamento son las siguientes. A ver, hermano, ¿usted está aprendiendo esto? No, primero ley, la ley, Pentateuco. Luego históricos. Luego poéticos, los que recién dijimos. Luego profetas. Y luego profetas. Ahí está, vea, qué facilito. ¿No se les hace fácil? Tan fácil. A ver, vamos a alguien aquí al azar, le vamos a preguntar y que nos digan los 5. Vamos a repetir eso otra vez. Y alguien al azar lo voy a nombrar, así que esté atento. La Biblia en el Antiguo Testamento está dividida de 5 maneras, que es 5 libros de la ley, 11 libros de historia, 5 libros poéticos, 5 libros de profetas mayores y 12 libros de profetas menores. Amén. Y si usted me dice a mí que se los diga todos los 39, yo me los sé a todos. Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, y por ahí me voy. ¿Quiere que se los diga? Mire, ve, Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, Josué, Jueces, Ruth,
Primera y segunda de Samuel, primera y segunda de Reyes, primera y segunda de Crónicas, Esdras, Nehemías, Esther, Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantares, Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, Amós. A ver, no me hagan equivocar. Amos, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y ya más o menos. ¿Cómo les parece? ¿Sí? A ver, ahora sí vamos a preguntarle a alguien de ustedes, no que me digan los libros, solamente que me digan las 5 divisiones que tiene el Antiguo Testamento. Hermano Ceballos, póngase de pie, por favor. Pásemele un micrófono al hermano Ceballos. Porque estos niños nos han hecho leña en el estudio. Hola. Sí, nos han hecho leña. Sí. Bueno, los 5 libros A ver, son ya, la ley, ya, no está. historia, poético, Ya. son los 12 profetas menores. A ver, poéticos, ¿qué más? Poéticos y menores. Profetas mayores y luego profetas menores. Amén, gracias hermano. Más o menos, ¿no es cierto? Ya va más o menos. Esa es la división del Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento también tiene 5 divisiones. El Nuevo Testamento consta de solamente 27 libros, que son, escuche bien, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, Romanos, Primera de Corintios, Segunda de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Primera y Segunda de Tesalonicenses, Primera de Timoteo, Segunda de Timoteo, Tito, Filimón, Hebreo, Santiago, Primera, Segunda y Segunda de Pedro, Primera, Segunda y Tercera de Juan, San Judas y parece que sí les dije bien, ¿verdad? Gloria a Dios, bendito es el nombre de Dios. ¿Cuándo aprendió este jovencito los libros de la Biblia? Cuando estaba en la escuela dominical. Ahí yo sabía todos los libros de la Biblia. Y claro, casi me he olvidado. Si vieron como casi ya estaba como pataleando, casi me he olvidado. Pero bueno, ahí estamos. Así que hermano Davidcito, 5 divisiones tiene el Nuevo Testamento. Son los siguientes: 4 evangelios, un libro de historia, 13 cartas paulinas, 7 cartas generales y un libro de revelación o Apocalipsis. ¿Se acuerdan? A ver, vamos a preguntarle a alguien al azar también. ¿Qué les parece? Otra vez les repito. ¿Le vamos a repetir otra vez o alguien al azar lo agarramos aquí? ¿Qué dice Jocelyn? ¿Ya están listas? A ver, Jocelyn, de pie, préstale el micrófono. Esto nosotros tenemos que saber ya tenemos que saber. Porque de pronto hoy nosotros tenemos un mundo lleno de muchas religiones, pero nosotros tenemos que conocer esta palabra con anterioridad. ¿Listo? A ver, el Nuevo Testamento está dividido también en 5 fases o en 5 secciones. Número 1, los 4 evangelios. Un libro de historia, hasta llevan 2. 13 cartas paulinas, hasta llevan ¿cuántas? 3. 7 cartas generales y un libro de revelación. Ahí está. Vamos a coger a alguien al azar aquí. Vamos a invitar a nuestra hermana querida, nuestra hermana Mónica Morocho. Se pone de pie y nos da la división del Nuevo Testamento. Amén. Llama, por favor, aquí está la sierva. Amén. Se divide en 5 partes: los 4 evangelios Excelente. históricos, 13 cartas paulinas,
7 cartas generales y un libro profético. Gloria a Dios, denle un gloria a Dios. Ni un caramelo tengo para regalarle a la sierva hoy. Amén. Les voy a hacer la siguiente explicación. Cuando decimos 4 evangelios, no nos estamos refiriendo a 4. Nosotros no tenemos 4 evangelios, tenemos un solo evangelio. Pero tenemos escrito por 4 evangelistas que escribieron el evangelio desde su punto de vista. Amén. Los 4 evangelistas escribieron el evangelio y lo escribieron también con un propósito. Por ejemplo, Mateo, ¿a quién le escribió el evangelio? Alguien que lo sepa, pónganse de pie. Ahí veo al hermano Danielito. Mateo, ¿a quién fue escrito? ¿O cómo lo presenta el evangelista Mateo a Jesús en el evangelio de San Mateo? ¿Cómo lo presenta Jesús? Sí, exacto. Como el Mesías. Como el Mesías, como el Mesías prometido. Bueno, casi va por ahí. Pero sientes. Mateo lo presenta a Jesús como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Usted en Marcos, Lucas ni en Juan, usted no va a encontrar a los Reyes Magos llevándole presentes al Rey. ¿Por qué? Porque los demás evangelistas no lo presentan a Jesús como Rey. El único evangelista que lo presenta a Jesús como Rey es Mateo. Y por eso en Mateo se presenta la historia de los Reyes Magos que le fueron llevando al nacimiento del Rey especias aromáticas. Amén. Entonces así vamos comprendiendo. Marcos lo presenta a Jesús como el siervo. Lucas lo presenta a Jesús como el Hijo del Hombre. Y Juan lo presenta a Jesús como el Hijo de Dios. Ahí está, así listo, ¿verdad? Amén. Vamos entonces, ahora sí, ya vamos a dejarnos de ahí de estas explicaciones y vamos con el estudio. Doctrina, bibliología es el estudio de la Biblia. La teología es el estudio de Dios, el estudio de la unicidad. Cuando hablamos de teología estamos hablando, teo quiere decir Dios y logía quiere decir estudio. Entonces, teología quiere decir el estudio de Dios, el estudio de la unicidad. Angelología es el estudio de los ángeles. Angelología, son doctrinas. Antropología es el estudio del hombre. Amartiología es el estudio del pecado. Soteriología es el estudio de la salvación. Neumatología es el estudio del Espíritu Santo. Cristología es el estudio de Cristo. Eclesiología es el estudio de la iglesia. Y escatología es el estudio de los acontecimientos finales. Amén. Hoy estamos en la doctrina, vea, casi en la última. Estamos estudiando eclesiología, nada más, acá abajo no, que es el estudio de la iglesia. Amén. Continuamos. Entonces respondiendo Jesús les dijo: erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios. Les dijo esto a unos hombres que le quisieron y le trajeron una pregunta al Señor. Ellos no creían en la resurrección, no creían que es resurrección de muertos. Entonces le trajeron al Señor una parábola o una historia, diciéndole de que una mujer había tenido su esposo, pero no teniendo hijos murió su esposo. Y en la ley decía que el que no deja descendencia, entonces su hermano tomará a la mujer para dejar descendencia al difunto. Como no pudo dejar descendencia el primero, el hermano menor tomó la esposa.
Murió también el siguiente. Y de esta manera 7 hermanos fueron esposos de una misma mujer. Entonces la pregunta que le traían a Jesús era: ¿cuál de los 7 cuando venga en el reino de Dios, cuál de los 7 será el esposo? Entonces Jesús les contesta: erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios. Porque en la regeneración no se casarán ni se darán en casamiento, sino que seremos semejantes a los ángeles de Dios en el cielo. Amén. ¿Qué quiere decir esto? Que los ángeles de Dios no son como nosotros, seres humanos. Los ángeles de Dios no tienen sexo como nosotros tenemos, pero son ángeles. Amén. Un ángel no se puede enamorar de una muchacha. ¿Para qué? Entonces eso debemos tener claro nosotros en nuestra mente, lo que es un ángel. Gloria al nombre del Señor. La escritura dice: toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces la Biblia es un libro de instrucción práctica. Aquí hay una instrucción. Este es el manual nuestro. Aquí nosotros podemos comprender el origen de las cosas, el fin de todas las cosas. En esta Biblia nosotros podemos comprender por qué está sucediendo todo ahora, a qué se deben los acontecimientos actuales. Un cristiano que lee la Biblia está actualizado. Amén. Porque todo lo que está sucediendo ahora, aquí está. En este libro está encerrado todo el plan de salvación de nuestro Dios. Aquí está encerrado todo. Lea la Biblia, hermano amado. Escudriñe la Biblia. Prepárese, conviértase en un bibliorrágico que sabe mucho de Biblia. Amén. Entonces aquí está. En esta Biblia está el origen, nuestra razón de ser, por qué venimos a este mundo, para qué, dónde está la felicidad, dónde está el gozo, dónde está la esperanza, a dónde voy a ir después de la muerte. Aquí está. ¿Te quieres saber? Aquí lea la Biblia. Es la palabra de Dios donde consta todo lo que nosotros necesitamos saber. Así que esta Biblia es inspirada por Dios, útil para enseñar, para corregir, para instruir, para redarguir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Gloria a Dios. Seguimos, por favor. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces la Biblia no es, por eso esta Biblia no es un libro escrito por el hombre. Aquí no está la inspiración del hombre. Si este libro fuera inspirado por los hombres, ninguno de nosotros estuviéramos aquí. No estuviéramos aquí. Pero este es un libro maravilloso. Es la palabra de Dios. Es la voz de Dios hablándole al hombre. Aquí hay la historia de 3500 años. La Biblia tiene la historia desde Génesis hasta Apocalipsis. Hay una historia de 3500 años aproximadamente. Entonces esta Biblia ha convencido, no la Biblia, sino la palabra de Dios que tiene este libro llamado la Biblia, ha convencido a miles y a miles de oyentes, y hemos sido transformados, hemos sido renovados, hemos cambiado de mentalidad. Hoy tenemos una esperanza, aleluya, porque oímos la palabra de Dios. Esta palabra transformó nuestra vida y hoy somos personas diferentes, lavadas con la sangre de Jesucristo. Amén. Dele gloria al nombre de Jesús.
Continuamos, por favor. Y en este estudio, vea, aquí estamos dándole recién la introducción. Recién vamos a entrar a ver los aspectos teológicos de la iglesia. Vamos a comenzar a desarrollar la enseñanza de la doctrina de la iglesia. Y vamos a ver entre ellos, primer punto, etimología y concepto de la iglesia. ¿Qué es la iglesia? ¿De dónde apareció la iglesia? Segundo, origen y establecimiento de la iglesia. ¿Dónde comenzó? ¿Dónde se estableció la iglesia? 3. Doctrina de la iglesia. ¿Qué cree la iglesia? ¿En qué creemos los que estamos aquí en esta reunión? ¿En qué creemos? ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué hemos venido hoy domingo a este culto? Ahí tenemos ese tema, lo vamos también a desarrollar. 4. Características de la iglesia. ¿Cómo es la iglesia? Amén. Todos estos puntos importantes los vamos a ver. Y por último, ministerio de la iglesia. ¿Para qué existe la iglesia? Porque nosotros existimos por una sola razón, un porqué. Dios nos tiene aquí con un plan específico. Y número 7, organización y gobierno de la iglesia. ¿Cómo está organizada la iglesia? ¿Quién es la máxima autoridad en la iglesia? Amén. ¿Cómo está organizada la iglesia? Y esto debemos saber todos los líderes. El gobierno de la iglesia. Amén. Entonces hoy vamos a ver en la etimología y concepto de la iglesia. Vamos a ver, 10 minutitos más tenemos, por favor. 10 minutos más y terminamos. Y vamos a ver la etimología y concepto de la iglesia. Aquí nos vamos al pasaje que dimos lectura, donde dice la Biblia: yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades, o las puertas del infierno, no prevalecerán contra la iglesia, contra ella. Bendito es el nombre del Señor Jesús. Bien, luego tenemos aquí la definición de la palabra iglesia. La palabra iglesia se define en el idioma griego, o viene del griego, como eclesia. Eku, que quiere decir fuera, o kaleo, que es llamar. Nosotros, los que formamos la iglesia, estamos fuera del mundo. Por eso nosotros no somos del mundo, estamos fuera. Y una segunda definición es que somos llamados. Si yo estoy en esta iglesia, un día Dios me llamó, soy parte de esta iglesia. A usted Dios lo llamó. Usted no era de la iglesia, pero Dios lo llamó a que forme parte de su iglesia. Así que nosotros somos aquí un grupo, una asamblea de llamados por nuestro Dios Todopoderoso. Gloria al nombre de Jesús. Iglesia es una asamblea formada por aquellos que han sido llamados fuera de cierto lugar. Denota una reunión o asamblea citada o llamada aparte, un cuerpo escogido o separado de la masa de la gente. ¿Cómo le parece esto? Separada de la gente. Por eso nosotros, la gente nos mira como personas raras, ¿sí o no? Como personas extrañas, como bichos raros. Esta jovencita con esa falda ahí todo fea, ¿por qué no se pone una, ¿cómo llaman esas? Una mini. Creo que con la mini se le viera mejor. Eso piensa el mundo. Pero la iglesia es un grupo de personas llamadas por Dios a formar un cuerpo que es la iglesia del Señor. Amén. Somos un pueblo escogido por Dios, separado de la gente. Esa es la iglesia. La iglesia no es esta construcción.
Esta construcción no es la iglesia. Esta es una construcción que se ha hecho para que dentro de esta, para que aquí en esta iglesia entre la iglesia. Amén. ¿Quién es la iglesia? Usted y yo conformamos la iglesia de la cadena. Pastor, ¿y por qué yo para ir a un lugar tengo que pedir permiso? Porque usted es la iglesia de la cadena. Usted no puede ir donde quiera sin decir, vea pastor, aunque sea Dios te bendiga, me voy. Tiene que ser un cristiano ordenado, un cristiano obediente, un cristiano sumiso, porque nosotros somos el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, y este cuerpo de Cristo es un cuerpo ordenado. No somos una iglesia desordenada, somos una iglesia de orden. ¿Qué dicen, hermanos? Denle gloria a Dios. Amén. Pero no porque el pastor nos exige, porque el pastor nos presiona, no. Es porque esto lo recibimos de parte de Dios. Dios nos llamó a ser parte de su iglesia. Amén. Y aquí lo que nos une a nosotros es nuestra fe, es nuestra unidad, es nuestra creencia. ¿Crees que Dios es uno? Yo también. ¿Fuiste bautizado en el nombre de Jesús? Yo también. ¿Te vas para el cielo con Cristo? Yo también. ¿Crees en la oración? Yo también. ¿Crees que Jesucristo viene? Yo también. ¿Crees que Jesucristo sana a los enfermos? Yo también creo. ¿Crees que Jesús hace milagros? Yo también los creo. ¡Aleluya! Somos una iglesia unida, con propósitos definidos. ¿Cuál es el propósito? Es salvar a los perdidos. Salvar a los perdidos y sostener a los que tenemos. Y este es el deber de todos, no solo del pastor. El pastor simplemente es un orientador. El pastor es el consejero. El pastor es el que está ahí como humano con fallas, pero ahí está para poderle aconsejar. Aleluya. Pero usted también, Dios le ha dado la potestad de ser ese evangelista, ese predicador, esa piedra viva. Así como Pedro era una piedra, tú también eres una piedra, pero no piedra de tropiezo, sino piedra que te fundamenta, seguir ese fundamento que es Cristo Jesús. Amén. Amén. Y todos estamos empujando hacia una misma dirección. ¿Sí o no? Aquí no queremos que sobresalga las damas, nada más. No queremos que sobresalga los jóvenes, no queremos que sobresalga escuela dominical, no, aquí queremos que todos sobresalgamos, que todos salgamos adelante. Aquí tenemos que unirnos más, ¿sí o no? No es que hoy día es culto de damas, yo no voy, porque yo soy joven. Yo soy al de jóvenes y voy, pero al de las damas yo no voy. Hoy es culto de semillitas de escuela dominical. Yo no voy porque es el culto de niños, yo ahí no voy. Yo soy anciano. Eso es, cada quien quiere jalar agua para su propio molino, pero no debe ser así. Cuando nosotros decimos culto especial de damas, todos vamos al culto. Culto especial de jóvenes, todos vamos, porque es nuestro mismo propósito, tenemos todos. Culto de niños, todos empujamos, ¿sí o no? De pronto se ha hecho un clasismo cuando dice caballeros y damas. Ese es un clasismo. Ponemos a un lado caballeros y a un lado damas, que no es malo, pero se lo clasifica así con el fin de poder darle tal vez una enseñanza que solo necesiten los caballeros y una enseñanza que solo necesiten los jóvenes, las damas. Pero es importante, más bien el culto de damas se lo ha categorizado como el culto de la familia. Amén. Yo recuerdo años atrás, el culto de damas se hacía dos cultos, los caballeros aparte y las damas aparte.
Y hoy todavía se lo sigue haciendo en algunas congregaciones. ¿Está mal? No está mal, no está mal. Pero ¿qué será mejor? ¿Dividir a las damas de los caballeros o hacer un culto de familia? Mejor sería, y haciendo un análisis profundo, mejor sería que esté el papá, la mamá, sus hijos, y darles una enseñanza a la familia, ¿sí o no? Amén. Claro que a veces también sí hay momentos en que, como les dije, hay la necesidad de darle una enseñanza solo a las esposas, solo a los caballeros, solo a los niños, solo a los jóvenes, que eso lo manejamos, pero eso debe ser de vez en cuando, no toda la vida, de vez en cuando. Entonces, ¿por qué? Porque nosotros somos un grupo de personas llamados con un mismo fin hacia un mismo lugar. Gloria a Dios. Siguiente diapositiva, por favor. Tenemos aquí otro punto que es etimología y concepto de la iglesia. Uso del término clásico: asamblea de ciudadanos citados por el pregonero. Una asamblea legislativa para discutir asuntos políticos. Es conocida también una asamblea, también se puede decir que es una iglesia, porque es un grupo de ciudadanos para discutir asuntos políticos. Era una asamblea seleccionada donde no podían asistir los extranjeros, ni los que habían perdido sus derechos civiles, ni la gente del común. Entonces, iglesia también se puede llamar como una palabra, asamblea. Nosotros también podemos ser los legisladores que estamos para servirle a Dios dentro de la iglesia, para pensar lo mejor para Dios. Pastor, ¿qué le parece si hacemos esto? Pastor, ¿qué le parece si trabajamos de esta manera? Estamos aquí para ayudarnos mutuamente, para hacer lo mejor para nuestro Dios. A veces nosotros aquí sacamos acuerdos. Un acuerdo, por ejemplo, que a veces se saca dentro de la iglesia: vamos a hacer un voto misionero. ¿Qué les parece? Entonces es un acuerdo. Vamos a hacer un voto pro templo. Es un acuerdo que nosotros como creyentes debemos cumplirlo al pie de la letra, porque somos la iglesia del Dios viviente. Gloria al nombre del Señor Jesús. Entonces somos también una asamblea. En la Septuaginta, en la versión griega del Antiguo Testamento, eclesia es la traducción usual de la palabra hebrea kal, que significa pueblo. Pueblo. Esta ya no es la palabra iglesia. En el griego era eclesia, pero en el hebreo tiene otra denotación, que es kal, que significa pueblo, y que denota la multitud entera de cualquier pueblo unido por los vínculos de una sociedad para constituir una república o un estado, como aparece en Deuteronomio 23:3 y Nehemías 13:1. A ver, dos hermanos nos van a ayudar rapidito. Hermano Aguavil, busque Deuteronomio 23:3 y la hermana nos va a escuchar Nehemías 13:1, por favor. Gloria a Dios. Y con esto concluimos nuestra escuelita dominicana y les esperamos para el próximo domingo continuar estudiando la doctrina de la iglesia. Gloria al nombre de Jesús. A ver, Nehemías 13:1 y Deuteronomio 23:3. Hermano Aguavil, de pie y con voz de trueno. Amén. Habían prohibiciones al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Los amonitas estaban destituidos del pueblo, no podían ingresar, porque ese pueblo es el pueblo especial, el pueblo del Señor. Nehemías 13:1, hermana, si tiene 13, gloria a Dios. Amén. Entonces, por eso nosotros en el pueblo de Dios tenemos muchas instrucciones. Por ejemplo, aquí aconsejamos
a los esposos, a los jóvenes sobre todo. La Biblia dice: no os unáis en yugo desigual, porque tiene su consecuencia. No se vea, por eso enseñamos a la señorita a no casarse con inconverso, al hermano joven no casarse con una inconversa. Muchos lo han hecho, muchos sí lo han hecho, pero tal vez han tenido que sufrir, han tenido que llorar, privarse de muchas cosas, porque no es lo mismo. Por eso nosotros vamos, como nos dice el Señor, seguro que la bendición de Dios va a estar con nosotros y realmente viviremos esa paz que solo Jesucristo lo da dentro de la iglesia. Aleluya. ¿Cuánto le damos gloria a Dios? Así que en esta mañana démosle gracias a Dios por esta corta enseñanza que hemos tenido. El anhelo mío es que usted se vaya lleno de conocimiento, que lo que ha aprendido hoy usted no se olvide jamás, que se vaya empapado, que se vaya seguro, que diga: hoy pude aprender algo en la iglesia, en la enseñanza que tuvimos. Ese sería el éxito más grande de uno como predicador del evangelio. No ganamos nada con que usted venga y se vaya sin conocimiento, sino que se vaya contento, se vaya agradecido, porque adquirir conocimiento es adquirir el tesoro más grande que adquirir oro o plata. La sabiduría precede a las riquezas. Por eso esta mañana usted